hasta la clase anterior, todo lo que tenía que ver con la determinación o la obtención de los diferentes centros instantáneos, qué son los centros instantáneos y cómo obteníamos aquellos que no eran de simple inspección. Teníamos 4 de simple inspección y 2 que eran virtuales. Los 2 que eran virtuales los debíamos encontrar a través de la aplicación del teorema de Aaron Hall-Kennedy o regla de Kennedy, y lo hicimos tanto para el caso del cuadrilátero como para el manivela-biela corredera, teniendo en cuenta que el manivela-biela corredera, por tener una corredera, su centro instantáneo, el centro instantáneo entre el cuerpo 4 y el cuerpo 1, o sea, entre el bastidor y el cuerpo corredera, se encuentra en el infinito, en la dirección hacia el infinito, en la dirección de la normal a la dirección del movimiento de la corredera, porque sería la dirección del radio correspondiente a la trayectoria que sigue el cuerpo, que es la corredera. Bien, de esa manera pudimos encontrar los centros instantáneos, tanto de inspección como con los virtuales, para ambos mecanismos, que sabemos son 6. Bien, ahora veamos para qué vamos a aplicar, o sea, cómo vamos a aplicar, mejor dicho, el conocimiento de estos conceptos. Vuelvo a repetir que es solamente para determinar las velocidades. Para aceleraciones no es aplicable. Bien, una vez que hemos determinado, tenemos un cuadrilátero articulado, como vemos ahí, su bastidor y manivela, acoplador y balancín. Determinamos sus 6 centros instantáneos, como lo tenemos indicado ahí. Y ahora queremos determinar las velocidades angulares y lineales de los eslabones y de los puntos característicos, como siempre. Las velocidades conocidas, la velocidad angular de entrada, como ya sabemos, como este es un mecanismo de un grado de libertad, por lo tanto sabemos que debemos conocer todos los datos referidos a un eslabón. Insisto con esto porque pregunta de parcial, segura, todos estos conceptos son preguntas de parcial. Y porque es el conocimiento básico y el criterio básico que deben tener fijado para la resolución de los problemas. Bien, entonces, conocida la velocidad angular de entrada de este mecanismo, quisiéramos encontrar la velocidad angular, las velocidades angulares de los eslabones acoplador y balancín, y las velocidades lineales de los puntos característicos, que son justamente los puntos de articulación A y B, que denominamos pivotes móviles también, así como a los centros instantáneos del eslabón 2 y del eslabón 4 con el bastidor, también le llamamos pivote fijo. O junta o par cinemático, es todo lo mismo, sinónimos. Bien, entonces, y también la del punto C, que es un punto cualquiera del eslabón acoplador, que es el eslabón que tiene movimiento de rototraslación, y como ya hemos dicho, es el mecanismo que tiene movimiento complejo y que
aplicamos el método vectorial, el método de movimiento relativo, que es vectorial, debemos hacer un trazado vectorial de vectores para determinar la velocidad de cualquier punto de este eslabón en función de cómo se mueve el eslabón de entrada, que es el eslabón 2. Como vemos acá, el uso del concepto de los centros instantáneos nos va a simplificar el análisis, transformándolo o haciéndolo, mejor dicho, de una manera escalar, o sea, no vamos a hacer ningún trazado, y esto nos va a determinar las velocidades haciendo uso del concepto de centro instantáneo. ¿Cuál es el concepto de centro instantáneo? Lo recordamos. Es un punto que pertenece a dos eslabones y tiene la misma velocidad, ambos eslabones, en ese punto. Como ya sabíamos, los centros instantáneos de simple inspección son justamente las juntas. Entonces, la junta A, que es la articulación entre el eslabón 2 y el eslabón 3, manivela y acoplador, es un centro instantáneo 2-3, entre 2 y 3, que tiene que tener la misma velocidad, porque si no tuvieran la misma velocidad, esta junta estaría rota, se rompería. Entonces, básicamente estos dos eslabones tienen en este punto la misma velocidad. Esta certeza me permite escribir una ecuación vectorial, una ecuación escalar de igualdad en este punto. Entonces, el hecho de la aplicación del concepto de centro instantáneo me permite, vuelvo a repetir, aplicar en este punto una ecuación escalar de igualdad de velocidad. Entonces, yo puedo decir que la velocidad de este punto de articulación, como perteneciente al eslabón 2, es igual a la velocidad de este mismo punto como perteneciente al eslabón 3. ¿Sí? Acá está escrita esta igualdad. Esta igualdad que justamente, en función de qué vamos a poner la igualdad. ¿Qué velocidad vamos a tener en este punto? Una velocidad lineal. ¿Sí? Una velocidad lineal o tangencial. Esa velocidad lineal en el punto A depende de quién, de la velocidad angular del eslabón y de la distancia que separa al punto en cuestión del centro de rotación de ese eslabón. Por lo tanto, si yo considero la velocidad del punto A de esta articulación como perteneciente al eslabón 2, su velocidad, como está escrito acá, va a valer la velocidad angular de la barra, que es omega 2, por la distancia que separa el punto en cuestión, que es el A o el I23, del centro de rotación de ese eslabón, que es el pivote fijo I12, o sea, el centro instantáneo 1,2. Esa sería la velocidad angular de la velocidad lineal del punto A como perteneciente al eslabón 2. De la misma manera, este punto también pertenece al eslabón 3. Por lo tanto, la velocidad de este punto dependerá del omega de la barra 3 por la distancia al centro de rotación de todos los puntos que pertenecen al eslabón 3. O sea, del punto de cuestión al centro de rotación de todos los puntos que pertenecen al eslabón 3. ¿Cuál es ese punto? Y aquí viene la cuestión. Que muchos, como no interpretan correctamente, yo espero que todos ustedes hayan interpretado en la clase anterior,
pero como no interpretan bien el carácter de cada, o sea, el carácter, sí, de cada uno de los centros instantáneos, dijimos que acá existen pivotes fijos, o sea, centros instantáneos de rotación o de velocidad cero, también llamados, que son justamente los que pertenecen al bastidor. O sea que el I12 y el I14 son centros instantáneos que pertenecen al bastidor y a otro eslabón. En este caso el I12 al 2 y el I14 al 4 y al 1. Por lo tanto, como pertenecen al bastidor, tienen velocidad cero. Y por tener velocidad cero, son centros instantáneos de rotación. El I12 del 2, del eslabón 2, y el I14 del 4. Entonces, por otro lado, el I23 y el I34 pertenecen a eslabones que se mueven. El 3 y el 4 se está moviendo, por lo tanto el I134 se mueve con una determinada velocidad. Lo mismo el centro instantáneo 123, que también pertenece al eslabón 2 y al 3, por lo tanto se mueve y tiene una velocidad. Los virtuales tenemos el I13 y el I24. El I13 dijimos que era centro instantáneo de velocidad cero o centro de rotación. ¿Por qué? Y porque le pertenece al bastidor. Y por pertenecerle al bastidor tiene velocidad cero. Y además le pertenece al eslabón 3. Por lo tanto, el I13 es el centro de rotación de todos los puntos que pertenecen al eslabón 3. Cualquier persona que se coloca en este instante que estamos analizando, acuérdense que estamos analizando siempre los mecanismos en la posición que tenemos para un determinado ángulo de entrada, θ 2. Es como sacarle una foto al mecanismo en esa posición, y para esa posición estamos determinando los valores de velocidad. Si queremos para otra posición, y vamos a analizarlo, y vamos a tener que hacer todo este trabajo a la vez. Otra vez, quiero decir. Entonces, un observador colocado acá solamente ve a este eslabón que está rotando respecto a este punto. ¿Es verdad eso? No, porque este eslabón realmente se está roto-trasladando. Tiene movimiento de roto-traslación. Pero desde ese punto, eso es desde el sistema absoluto. ¿Sí? Pero si yo lo veo desde este punto es el centro de rotación puro de este eslabón. Esa es la ganancia, siempre digo yo, como ganancia, o sea, el criterio, el concepto que me hace realizar, obtener la velocidad de una manera más sencilla, solamente aplicando la ecuación de velocidad en forma escalar. Bien. Entonces, si esto es así, la distancia, o sea, el radio correspondiente al punto I23, o sea, la velocidad correspondiente al punto A o al I23 como perteneciente al 3, vale el omega de la barra por la distancia que separa el punto en cuestión de su centro de rotación. Entonces, va a ser omega 3 por la distancia, el radio, que hay. Conectar la computadora. Bien. Entonces, la velocidad de
el punto A, como perteneciente al eslabón 3, va a ser la velocidad angular de la barra 3 por la distancia que separa el punto de su centro de rotación, que será el radio I23 I13. Esta distancia. Ojo que todos piensan que es esta distancia, que es la distancia entre I23 e I34, como si el centro instantáneo, o sea, la articulación A, estuviese rotando respecto del centro instantáneo I34 o articulación B. No. Todos los puntos del eslabón 3, o sea, el punto A, el punto B, el punto C, o cualquier punto que le pertenezca a este eslabón, rotan en este instante respecto de este punto. ¿Está bien? Para otra posición, sabemos que tenemos que encontrar el centro instantáneo correspondiente para esa nueva posición. Eso lo dijimos la semana pasada, ¿sí? Que se formaba una curva que se llamaba centrodo y era el lugar geométrico de todos los centros instantáneos correspondientes al eslabón 3. Bien, entonces, una vez que hemos planteado las ecuaciones, mirarlas desde cada eslabón, desde el eslabón 2, esta desde el eslabón 3, igualamos, como no puede ser de otra manera, porque es la misma velocidad, y de esta despejamos omega 3, que es la velocidad angular no conocida, que va a estar en función de omega 2, de este radio que es conocido, porque es la longitud del eslabón 2, y esta distancia la podemos obtener ya sea porque trazamos este dibujo en escala, o porque podemos aplicar algún teorema del coseno o del seno para determinar esta longitud, o esta longitud. Eso lo podemos realizar tranquilamente. ¿Por qué? Y porque sabemos toda la geometría del mecanismo. Por lo tanto, podemos determinar omega 3. Una vez que obtengo omega 3, directamente nos vamos al otro punto en cuestión, que es nuestro centro I34, o la articulación B, también llamada B, en la cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer una igualdad diciendo que la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 3 es igual a la velocidad del mismo punto como perteneciente al eslabón 4. Entonces, la velocidad de este punto como perteneciente al eslabón 3 va a valer la omega 3, que ya la conozco, omega 3, que la acabo de conocer, por la distancia que separa el punto I34, el centro instantáneo 34, del centro de rotación del cuerpo, que es el I13. Y por otro lado, la velocidad de este punto, pero como perteneciente a este eslabón 4, va a valer el omega 4 de la barra por la distancia que separa el punto de su centro de rotación, en este caso, que es el I14. Entonces, la velocidad de este punto como perteneciente a 4 será omega 4 por la distancia, o sea, el radio de I34, I14, o sea, la longitud del eslabón 4. Igualamos estos dos y de esta despejamos omega 4 como omega 3 por la distancia correspondiente sobre la distancia entre el centro instantáneo 3,4 y el centro instantáneo 1,3, que es el centro de rotación del eslabón 3. Y acá obtenemos los omega de cada barra y las velocidades. ¿Sí? Una vez que obtengo omega 4, puedo obtener cuánto vale la velocidad en módulo del eslabón del centro instantáneo 3,4, o sea, del punto de articulación B. El de la velocidad de A lo obtuvimos directamente porque era dato, y nos quedaría el punto C, que directamente, como yo sé
si bien no está escrito, pero es muy simple. Como yo ya sé cuánto vale omega 3, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer nada más que obtener la distancia que hay entre el punto C y el centro de rotación y multiplicar omega 3 por esa distancia y obtengo qué velocidad tiene ese punto. Tan simple como eso. ¿Ah? No me acuerdo si tengo... No, no lo tengo. Si ustedes, perdón, pero está en el... creía que lo tenía en ese PowerPoint, perdón. Es muy simple. Está en el Norton también. Lo pueden ver y lo tienen que ver, porque tienen que ver, además de esta clase y de escuchar la clase, es conveniente que lean del libro. Acuérdense del Norton, capítulo de velocidad, capítulo 6 o capítulo 7, dependiendo de la edición. Pero esto es una ecuación donde hay una proporcionalidad. Y la velocidad de cualquier punto en una rotación pura, ¿sí? En una rotación pura, que es el hecho de que yo veo a este eslabón que está rotando puramente respecto de este punto, entonces 3 está haciendo una rotación pura desde el punto I13. Por lo tanto, la omega 3 sabemos que es la misma para todos los puntos y la variación está en la distancia, nada más. Entonces hay una proporcionalidad que tiene que ver con esa distancia. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, ¿cómo puedo obtener rápidamente la velocidad de cualquier punto de este eslabón? El que ustedes se imaginen. Y sabiendo que yo tengo una proporcionalidad. ¿Con quién? Con el máximo valor que nosotros podríamos encontrar de velocidad lineal de todos estos puntos que pertenecen al eslabón. O sea, de los 3 que estamos viendo acá, el A, el B y el C, el que va a tener mayor velocidad va a ser ¿quién? Y el punto A. Y así, cualquier punto de este triángulo que tenemos acá, que representa esquemáticamente al eslabón 3, para este caso, ojo que podríamos tener un punto que este eslabón estuviese invertido, y entonces el punto C estaría por acá abajo. Entonces ahí sí la distancia sería más grande, ya no me serviría lo que estoy diciendo. Pero para este caso, yo puedo colocar la velocidad correspondiente que hemos calculado, velocidad de A igual a omega 2 por R2, I2, 1, 2, I2, 3, esta distancia, determinar cuál es su valor y representarla acá en forma, en escala, por supuesto. Tiene que estar en escala todo, si lo quisiéramos hacer así, en escala. Todo el dibujo en escala. Entonces representaríamos la velocidad V2, VA, en este punto, que sería aquí la perpendicular al eslabón. Luego unimos el centro instantáneo I13 con el extremo de ese vector, y eso nos va a dar un triángulo. Ese triángulo va a ser la velocidad de todos los puntos que pertenecen a este cuerpo, ¿sí? Si nosotros ahora con el compás hacemos centro en I13 con el radio, por ejemplo, correspondiente al punto C,
y trasladamos además de obtener, como dije, por ejemplo, la velocidad del punto C en forma analítica, o sea, aplicando la ecuación, era directamente midiendo obteniendo este radio, multiplicando esa longitud por el omega de la barra, omega 3, que ya lo calculé, y obtengo directamente el valor de la velocidad lineal del punto C. Pero también lo podríamos hacer gráficamente, y lo que les decía es que no lo tengo acá, en el PowerPoint, pero lo pueden ver en el Norton. De cualquier manera se los explico. Es muy sencillo. Como la velocidad, vuelvo a repetir, la velocidad depende de omega y del radio, y omega es la misma velocidad para todos los puntos del eslabón 3, como ya sabemos, solo va a depender del radio. Entonces, hay una proporcionalidad. Eso significa que si yo dibujo el vector velocidad, si todo esto lo hemos hecho en escala, por supuesto, si todo esto lo hacemos en escala, yo puedo colocar el vector velocidad de A, el valor que lo puedo calcular, omega 2 por el radio, y a ese vector lo represento en la misma escala en este dibujo. Luego el centro instantáneo 1,3, el centro de rotación de todos los puntos del eslabón 3 con el extremo del vector velocidad. Esto me da un triángulo, y este triángulo es un triángulo de proporcionalidad entre todos los puntos que pertenecen al eslabón 3. Por lo tanto, una vez que yo he trazado ese triángulo, donde la velocidad del punto A es la velocidad máxima, ¿por qué? Porque es el máximo radio que tengo. Para este caso, ¿qué va a pasar? Que si yo tomo el compás y transporto con el compás este punto C hasta, o sea, esta longitud CI13, la transporto ¿hasta dónde? Hasta este eje, que es la recta que trazamos para obtener el centro instantáneo 1,3, y que es el radio correspondiente a la velocidad del punto A. Una vez que intercepto con ese arco a esta línea, en ese punto trazo un vector que sea perpendicular a esta línea, ¿hasta dónde? Hasta el lado del triángulo correspondiente, y ese vectorcito que voy a obtener va a ser la velocidad lineal del punto C. Eso es determinar gráficamente la velocidad de cualquier punto del eslabón 3. Si quieren este punto, bueno, miden esta distancia, o sea, con el compás, directamente con el compás, van hasta el punto correspondiente, lo transportan hasta la línea y determinan el vectorcito que le corresponde en el triángulo de velocidad que han dibujado acá. Esa es una manera rápida y sencilla también de determinar la velocidad de los diferentes puntos que pertenecen al eslabón 3. Vuelvo a hacer hincapié que este punto C es un punto del cual vamos a querer saber su velocidad. ¿Por qué? Porque este punto C está representando cualquier punto de acoplador, o sea, en el que se acopla algún otro elemento, como una herramienta, etcétera, que es importante saber la velocidad y la aceleración con que se va a mover. Sobre todo